Grabando. Sí, bueno, mi nombre es José Azar, soy artista visual. Estoy participando en la 28 Bienal Nacional de Artes Visuales. Es mi quinta participación en la Bienal, incluyendo las dos últimas pasadas, la 26 y la 27ª Bienal Nacional. La obra que tengo atrás es la obra que propuse y sometí a la Bienal. Tiene como título Ecología, Adán y Eva, Ecología 2000. ¿Qué trato de comunicar con mi obra? Bueno, mi obra me preocupa el deterioro ecológico actual y es una obra que tiene una lectura universal. Actualmente en nuestro país, en la República Dominicana, tenemos un problema de sequía. Ha habido poca lluvia, los ríos se están secando y ha habido un explotamiento de los recursos naturales. Sale diario, continuamente en los periódicos, en los medios de comunicación. Entonces, eso me motivó a hacer esta obra. Pero también soy una persona de fe y pienso en el conocimiento bíblico. Por eso tomo a Adán y a Eva, el primer hombre y la primera mujer, pero lo traigo a nuestro tiempo, por eso le digo 2000. Adán y Eva, yo tengo una justificación conceptual de la obra, no lo había hecho, generalmente mandaba mi obra y le ponía el título y ya que cada quien entendiera. Pero en este caso le añadí esto, que refuerza mucho la obra, ya eso es parte de la obra. Y ahí lo que estoy explicando es eso, lo que quiero comunicar con esta obra específicamente, y es lo siguiente. Según la Biblia, Dios puso al hombre y a la mujer a que cuidara el mundo. Le dijo, señoreen, gobiernen y cuiden y administren todos los recursos, la flora y la fauna, los animales y las plantas, la vegetación. Conocemos la historia. Fallaron. El hombre falló tanto como la mujer. Y entonces, al fallar en esa labor, empieza un deterioro con lo que es la tierra. Más adelante pasó el diluvio, vino otro personaje bíblico, Noé, y ya no estamos viviendo la primera tierra, que era la tierra adánica, sino que estamos viviendo una tierra post-diluviana, después de Noé. Ya en este año, 2015, actualmente el hombre vuelve y se equivoca en cuanto a su administración de la casa donde habita, porque el mundo es la casa donde vivimos. Entonces, el vicepresidente de Estados Unidos hace 2 años hizo un video, hizo un reportaje fenómeno y ganó premios y todo con eso. De que él decía que en 50 años, de acuerdo a los científicos, 50 a lo sumo no más de 100 años, si el mundo y la humanidad continuamos, me incluyo, hasta este momento vamos a acabar completamente con los recursos naturales y las guerras próximas van a ser por ese motivo y ya son por ese motivo. El Golfo Pérsico fue por ese motivo, fue el petróleo. Actualmente también hubo otra guerra y sin agua, sin fuego, sin tierra y sin aire no podemos vivir, que son los 4 elementos. Entonces esta obra trata sobre eso. Hay ciertas iconografías, hay unos símbolos que tienen coherencia con mis obras. Por ejemplo, el corazón lo utilizo, pero no como un órgano, sino como un símbolo. Comunico algo, quiero comunicar algo a través de ese símbolo. Hay máscara de gas, hay animales, hay humanos. Aquí está representada Eva, pero ahí están representadas todas las mujeres del mundo, y aquí está representado Adán, el primer hombre, pero ahí estoy yo, ahí estás tú que me escuchas, ahí estamos todos.
Y la máscara. la máscara es un objeto que utilizó el hombre después de la Primera Guerra Mundial. Entonces ya va a llegar a un punto, mira, la máscara la tiene el corazón, en ocasiones la tiene una persona, un hombre, otro hombre, pero también lo tiene un animal. Porque también estamos afectando, como dije al principio, la flora y la fauna. Y en cuanto a la técnica, es un políptico, porque consta de 4 piezas, es una técnica mixta, el dibujo, parece pintura, parece dibujo, está hecho sobre tela, y tiene lápiz, grafito, lápiz color, tiene tinta, tiene felpa, tiene hasta lapicero. Por ejemplo, esta acá, esto es lapicero. Invito a todo el país que vengan y disfruten no de esta pieza solamente, sino de todas las piezas, que entiendo que hay muchas piezas muy buenas, es una buena bienal, excelente bienal, y felicito al comité organizador y felicito también a los jurados de premiación, tanto como de selección, y a todo el personal de Museo de Arte Moderno y al Ministerio de Cultura y a todas las personas involucradas y a todos los artistas en esta 28 Bienal Nacional. Muchas gracias.